Hola a todos, bienvenidos a este nuevo módulo, a cual denominamos clase Arrays. Esta es una clase con un montón de métodos estáticos que nos permiten manipular arreglos, incorporada en Java 2, hace un montón, una de las primeras versiones de Java, en donde, bueno, como dijimos recién, nos va a permitir manipular arreglos, la información, el contenido de estos arreglos de una manera un poquito más interesante que un arreglo por sí solo. Vamos a empezar hablando sobre qué es esta clase Arrays, y luego ya nos metemos de lleno en estos distintos métodos. Algunos vamos a ver ejemplos mucho más profundos, hasta vamos a ver las distintas sobrecargas de ese mismo método, como para tratar de entenderlo bien. Y otros vamos a nombrarlos y vamos a dejar claro que vamos a verlos en otros módulos. Por ejemplo, lo que son los métodos de ordenamiento y búsqueda. De esto vamos a hacer módulos aparte, donde vamos a explicar un montón de métodos de ordenamiento y un montón de métodos de búsqueda. Por lo cual lo vamos a incluir estos métodos también ahí. Sí, igual los nombramos, los dejamos escritos para que sepan que están. Por ejemplo, el método string, que fue agregado posteriormente, ya que los strings no existían en un principio. No lo vamos a explicar en este módulo porque todavía no sabemos lo que es un string, pero sí lo nombramos y queda sujeto a que una vez que se vean los strings se pueda entender este método sin problema. Bien, empezamos viendo esta web, que es la web oficial de Oracle, en donde detalla todas las clases, interfaces y demás que tiene este grandioso lenguaje. Y acá estamos viendo la documentación oficial de la clase Arrays. Bueno, ahí vamos a poder ver todos los métodos estáticos de los que les venimos hablando, detallados, y por ejemplo, que es una clase ingresada desde Java 1.2. Simplemente es para que vean esta primera definición de esta clase Arrays, y ahora ya a continuación empezamos a describir método por método estos métodos estáticos. Vamos a empezar con el método estático asList. Acuérdense que estamos hablando de métodos estáticos, por eso lo vamos a invocar con el nombre de la clase Arrays adelante. Y lo que va a hacer este método es transformar ese arreglo, que es una estructura de datos determinada, en ya una interfaz list, en una colección, lo cual va a permitirnos permitir manipulación de esos valores dentro del arreglo de otra manera. Pero bueno, colección es algo que todavía no vimos, por lo cual solamente vamos a mostrar el método, vamos a ver qué hace, algunas características de lo que permite y no permite, pero tengan en cuenta que, igual acá le dejamos el cartelito ya del módulo de colecciones, que list es algo que todavía no se ha visto. Ahí lo que nos está diciendo el IDE NetBeans es que tenemos que importar tanto la clase Arrays como la interfaz list del paquete Java Util. Ahí intentamos parametrizar y que esa lista tenga valores int, pero cosa que en el mundo colecciones no es posible, tenemos que trabajar con objetos. No es importante ahora que entendamos esto, lo vamos a ver en el módulo colecciones, pero no es posible utilizar int. Entonces nos obliga a que el arreglo tampoco sea int y que sea de tipo, por ejemplo, en este caso puede ser integer, ¿no? Que es la clase wrapper del tipo dato primitivo int. Y ahí no vamos a tener ningún inconveniente. Entonces, una vez hecho esto, vamos a mostrar y recorremos con un for each esta nueva colección, de la manera que podemos trabajarlo así. Ya lo hemos visto en el módulo de estructuras de repetición, pero bueno, lo vamos a ver en el módulo de colecciones un poquito más seguido, porque lo vamos a trabajar bastante. Así que bueno, ahí sí podemos mostrar los valores, los elementos de esa nueva colección llamada lista 2, ya trabajando con colecciones, lo cual nos va a permitir un mundo nuevo que todavía no hemos conocido. Ahí vemos en consola la salida, 1, 2, 4, 3, 5, y nos muestra los valores de esa nueva lista generada. Entonces, si quisiéramos hacer un trampolín desde lo que es un arreglo al mundo de colecciones, esto sería un buen método para hacer ese pase, ese traspaso de un mundo a otro. El segundo método que vamos a analizar es el método binary search, que nos permite hacer la búsqueda de algún elemento dentro de ese arreglo con un método de búsqueda determinado, que es el método binario. Hay distintos tipos de métodos de búsqueda de colecciones o arreglos, de estructuras de datos donde guardan varios elementos juntos. Este método usa un método específico. En el módulo de colecciones vamos a ver otros tipos de métodos de cómo se puede buscar elementos en un arreglo o en una colección. Devuelve un número negativo si no lo encuentra y devuelve el número de índice si lo encuentra.
Está sobrecargado este método porque permite distintos tipos de datos de búsqueda y hasta distintos parámetros que lo vamos a ir viendo. Primero vamos a ver la forma en que un arreglo de tipo dato int le pasamos como parámetro el arreglo y el valor que queremos buscar. También tengan en cuenta que este método necesita que el arreglo esté ordenado. Tiene que estar ordenado en forma ascendente, si no puede devolver resultados distintos. Puede ser que funcione como que no. Necesita estar ordenado. Inicialmente no está ordenado, vamos a usar el método sort, que también lo vamos a ver en este módulo, que nos permite ordenar este método, este arreglo. Entonces ahora sí nos va a devolver, ahí nos está tirando un error, bueno, es otro tipo de error, pero nos está buscando el error 4, nos tiene que devolver 0, 1, 2, 3, ¿no? El índice 3. Eso es lo que nos debería devolver este método binary search, porque ya el método está ordenado. Ahí lo ejecutamos y nos devuelve 3, que es el número de índice del número 4, del valor 4 en el arreglo. Ahí vemos que funciona, pero tenemos que ordenarlo previamente. Podemos hacer la búsqueda utilizando este método sobrecargado binary search, en donde le decimos que desde qué posición hasta qué posición del arreglo tiene que buscar. Ahí vemos que nos está devolviendo un número negativo porque estamos buscando de la posición 1 a la 3. Y el 4 justamente está en la posición 4, entonces no lo encuentra. O sea, es una sobrecarga de este método donde podemos buscar y decirle, no me busques en todo el arreglo, buscame de esta posición a esta posición. Y ahí sí lo encuentra. Otra vez nos está devolviendo el índice en donde se encuentra el valor 4. Y por supuesto podríamos utilizar un arreglo que guarde objetos de una clase factura dentro de ese arreglo. Ahora, el tema es, bien, primero tenemos que ordenar ese arreglo, pero no lo podemos ordenar de una manera simple porque esos son objetos ya. Entonces, ¿de qué manera lo ordenamos? Bueno, tenemos que ordenarlo si va a ser por código, si va a ser por descripción. Esto lo vamos a ver en el módulo también de colección, no se preocupen, pero bueno, para hacer ya una introducción, ¿no? Acuérdense que esta clase Arrays es como un trampolín entre una estructura de todo arreglo y todo el mundo de colecciones. Entonces, primero tenemos que ordenarlo. El método sort nos va a permitir ordenar, por ejemplo, ese arreglo en base al código. Lo vamos a tener que usar lo que es el llamado comparator, que lo vamos a ver en el módulo de colección, no lo vamos a ver ahora, no lo vamos a hacer, no tiene sentido, pero sí lo vamos a mostrar. Una vez ordenado con el método sort utilizando comparator, vamos a tener que usar el binary search también buscando un objeto de la clase factura, como vemos en pantalla, pero en base a qué atributo. Bueno, eso también lo hacemos con comparator. Estas son las 3 sobrecargas que vamos a ver del método binary search. Por supuesto que este caso de comparator y estos arreglos que guardan factura y este ordenamiento con objetos de la clase factura lo vamos a ver en el módulo de colecciones, así que no se preocupen, pero bueno, lo queríamos mostrar acá porque es un tipo de sobrecarga de este método binary search. Lo van a encontrar en la lista de métodos, entonces queríamos explicarlo muy por arriba, pero bueno, ya vayan pensando que podemos ordenar un arreglo o una colección con objeto factura, pero vamos a tener que decir en base a qué atributo ordenar, y también podemos buscar, pero vamos a decir, bueno, búscame en base al código igual a 4. Seguimos con el método compare, que nos va a permitir comparar los elementos de dos arreglos. Vamos a ver el primer caso con números enteros. Esto va a devolver 0, como estamos viendo en pantalla, si los arreglos son idénticos en valores y en tamaño, en cantidad de elementos. Ya si cambia la cantidad de elementos, no es que por cantidad de elementos va a modificarse el valor, sino que porque cuando compare, en este caso la sexta posición, va a ser 9 contra nada, y ahí va a dar que el primer arreglo es mayor. ¿Bien? Pero no por la cantidad de elementos. Ahora vamos a ver que si modificamos, por ejemplo, el segundo elemento de arreglo 1, y en vez de ser 15 sea 14, por más que tenga más elementos, no interesa. Ya cuando compare el segundo elemento va a dar que es menor. Si ahora ponemos que el segundo elemento es mayor al segundo elemento del arreglo 2, por más que la cantidad de elementos sean iguales, nos va a dar que el primer arreglo es mayor al segundo. Entonces nos va a devolver 1. Si es menor, menos 1. Si es mayor, 1. Y si son iguales, 0. Lo mismo pasa con los arreglos, por ejemplo, que son string. Lexicográficos es la comparación.
Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir comparando elemento por elemento, posición por posición. También no depende de la cantidad de elementos, como vimos en el caso anterior, depende de posición por posición, va comparando los dos arreglos. Ahí en ese caso tendría que devolver -1 porque el segundo elemento de arreglo 3 es menor lexicográficamente al arreglo 4, que es AA contra AB. Por eso devuelve -1. Recuerden que siempre usa la palabra lexicográfica para lo que es la comparación. Ahí hacemos que el segundo elemento sea AC, por lo cual ya no importa si el arreglo 3 tiene 4 elementos. Ya al llegar al segundo elemento y compara, bueno, ahí estamos haciendo como para que vean que tampoco tiene que ver la cantidad de elementos, ¿ven? Y si ahora cambiamos el segundo elemento y lo hacemos mayor al segundo elemento de arreglo 4, en arreglo 3, nos va a devolver 1. No importa la cantidad de elementos. Exactamente lo mismo que el caso anterior. Acá, bueno, justamente se dan dos situaciones, que el segundo elemento de arreglo 3 es mayor al segundo elemento de arreglo 4 y además, si compararía el cuarto elemento de arreglo 3 con nada de arreglo 4, se daría que es mayor. Ahí ven que devuelve -1 porque el segundo elemento de arreglo 3 es mayor al segundo elemento de arreglo 4. Y ahora vemos las distintas variantes del método compare, donde, bueno, se agrega otra vez esto del comparator, donde vamos a poder comparar atributos de objetos, por ejemplo, de objeto factura, si queremos comparar por el atributo código, podríamos, ahí lo vemos arriba de todo, que dice comparator, y también podemos comparar por índices, donde ponemos el primer elemento, el primer arreglo, desde qué índice hasta qué índice, y el segundo arreglo desde qué índice hasta qué índice. Son variantes, sobrecargas de este método, como también vimos en Binary Search. Esta lista la dejamos con un print de pantalla en el apunte para que les quede. Y bueno, esto es el método compare. Es útil para comparar arreglos. Vamos a seguir con el siguiente método. Vamos a seguir con el método copy of range. Este método simplemente lo que hace es redimensionar un arreglo ya existente, en este caso en la línea 21 que definimos un arreglo. En la línea 25 lo que estamos haciendo es diciéndole que ese arreglo va a tener más posiciones. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le decimos que va a tener 9 posiciones. ¿Cómo se rellenan esas posiciones? Bueno, con valores por defecto, que pueden ser 0, pueden ser cadenas vacías, puede ser null, depende del elemento que esté en ese arreglo. En la línea 29, lo que hacemos es acortamos el arreglo. El arreglo 1, que era de 9 posiciones ahora, pasa a ser de 4 posiciones. Y es lo que vemos en la última demostración. Acá estamos usando el método toString también para mostrar. Esto lo vamos a ver al final de este video porque es un método que vamos a ver. Que lo que hace es mostrarnos los elementos de esa manera, ¿no? Sin tener que usar un for each o recorrer el arreglo, podemos mostrarlo de esa manera con un toString. Seguimos con el método equals. Vemos que estamos comparando el arreglo de la línea 22 de 24. Vamos a dejar los elementos iguales. Bueno, ahí está distinto. Te va a devolver false. ¿Por qué? Porque este método, a diferencia del compare, devuelve true o false. Si devolvería el compare 0, acá se devolvería true. Todos los casos contrarios o distintos devolvería false. Ahí devuelve true. ¿Ven? Porque son exactamente iguales en cantidad de elementos y elemento por elemento lo va comparando también lexicográficamente y devuelve true. Cualquiera de las otras variantes devolvería false. Esa es la diferencia con el método compare, por ejemplo, en el caso de los arreglos de tipo int. Después tenemos el ejemplo de los arreglos que son con elementos de tipo factura. Tuvimos que copiar la clase factura en el paquete equals. ¿Y cómo hace esta comparación? Podríamos usar comparator como en los casos anteriores, que ya lo veremos en el módulo de colecciones, podríamos, pero por defecto usa el método equals, este método. Por lo cual, si queremos comparar, por ejemplo, elementos de tipo factura, tenemos que ir a la clase factura y sobreescribir el método equals. Ahora vamos a ver cómo lo sobreescribimos para qué. Para que en este caso compare por código y por descripción de cada factura. Ven ahí que devuelve false porque le cambiamos el código. Ahí le cambiamos la descripción y va a devolver false, como antes devolvió true porque eran todos, las facturas eran iguales en código y en descripción. Entonces,
¿Qué tenemos que hacer para utilizar por defecto el método equals? Sobreescribir el método equals en la clase factura en este caso. Ahí vemos en la clase factura, ahora lo vamos a ver cómo sobreescribimos el método equals para que compare tanto por código como por descripción. Podríamos directamente codificar para que compare por código o por descripción, ¿no? Ahí lo estamos haciendo por los dos. Por eso ese método devuelve boolean también, ¿no? Porque acuérdense que equals, como hablamos recién, devuelve true o false. Y esa es la forma en cómo comparamos mediante el código y mediante la descripción. El método deep equals, que también aparece como método estático de esta clase arrays, sirve para hacer exactamente lo mismo que el método equals, pero también nos va a servir para arreglos bidimensionales. Ahí vemos las distintas sobrecargas del método equals, donde podríamos usar índices también, si quisiéramos comparar en cierto rango de los arreglos. Podemos usar también comparator, si quisiéramos, en vez de utilizar por defecto el método equals. Y bueno, esto es un poco el método equals, bastante parecido a lo que es compare, pero recuerden que esto devuelve boolean. Seguimos con el método fill. Este método lo que hace es completar o reemplazar elementos de un arreglo a partir de un parámetro que nosotros le pasemos. Podemos, en el caso de la línea 23, reemplazar todo un arreglo. En el caso de la línea 27, podemos reemplazar elementos a partir de los índices. Es un método que no tiene mucho más para explicar. Es lo que hace. La lista de métodos es similar a estas dos que estamos viendo, que puede ser por reemplazar todos los elementos de un arreglo o por un rango determinado a partir de sus índices. Seguimos con el método mismatch. Es muy parecido al compare, muy parecido al equals, con la diferencia de que por ahí puede ayudarnos a saber en qué posición está la diferencia entre los arreglos. O sea, nos va a devolver el número de índice de la primera posición en donde ambos arreglos son distintos. O -1 si son iguales. Es interesante este método, ya que nos puede dar alguna información más con respecto a lo que es compare y equals. Si, por ejemplo, en este caso, que el método arreglo 1 tenga un elemento distinto en la posición 5, ¿no? Porque tiene una posición más, lo vamos a ver ahora, en ese caso devolvería el número de índice de esa posición, que sería 4, ¿bien? Arranca en 0 y le va a devolver -1 si ambos arreglos son iguales. Ahí vamos a ver que devuelve -1, ¿ven? Si ahora agregamos un elemento al arreglo 1, como estamos viendo ahí en pantalla, nos va a devolver 4. Con los arreglos de string pasa exactamente lo mismo. Compara de forma lexicográfica, como ya venimos viendo en los otros métodos, ahí no hay sorpresa. Y también podríamos hacerlo con arreglos de la clase factura, por ejemplo, con objetos de la clase factura, utilizaríamos también comparator, de la misma manera que podríamos hacer con los otros métodos. Ahí vemos en pantalla la lista de los métodos posibles, la sobrecarga de los métodos posibles, de este método posible. Como en los métodos anteriores, también podríamos comparar en un rango determinado de los arreglos. Seguimos con el método parallel sort. Este método se incorpora en Java 8, importante saberlo. Es una forma muy parecida al método sort que vamos a ver ahora en un ratito, pero la diferencia es que esos subarrays que se van generando para ir ordenándose en forma independiente, esos subarrays se ejecutan en distintos hilos. Es algo que vamos a ver un poquito más en profundidad cuando veamos los métodos de ordenamiento, así que no vamos a hacer mucho más hincapié en esto, pero simplemente saber que existe, que se agregó en Java 8, eso es importante, y que la función que tiene es esa, es utilizar los hilos en forma independiente en estos subarrays que se van generando para ir ordenando en forma por separado. Dejamos también en pantalla el método sort. Esto lo vamos a analizar tanto sort como parallel sort lo vamos a analizar, ya lo dijimos, cuando veamos métodos de búsqueda. Nos estaría faltando el método splitterator, string y toString. toString ya lo estuvimos viendo, es como mostrar un arreglo directamente por consola a todos los elementos. String lo vamos a ver cuando veamos string, agregamos Java 8. Y splitterator también lo vamos a ver porque se agrega en Java 8 este método cuando también aparece la interfaz splitterator. Por lo cual lo vamos a ver en ese momento. Con esto terminamos este módulo. Tratamos de hacer un repaso de estos métodos de la clase arrays y ya
estamos llegando al momento de empezar a ver todo lo que es el mundo de colecciones. Ya nos estamos acercando cada vez más. Esperamos que les haya sido útil este módulo y nos vemos en el próximo módulo.